Bueno, yo quiero iniciar con una pequeña pregunta. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Muy bien. Que la Biblia tenga registrado, ¿cierto? Dice que fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿cierto? Uno lee ahí y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Ahora, es importante y es bueno pensar un poquito que cuando Dios creó la luz, Él quiso primero crear la luz para que cada una de sus obras se fueran ¿qué? Manifestando, se fueran evidenciando. Imagínense ustedes que Dios hubiera creado todo, pero no hubiera luz. Imagínense, creó todo, pero no se ve, no se puede ver. Ay, no, Dios creó todo, pero no encendió la luz. Entonces no pudiéramos disfrutar de nada de lo que Dios creó. Hubiese sido este planeta como años atrás, cuando la gente escuchaba las radionovelas, ¿cierto? Que no podían ver nada, pero solamente las escuchaba y se las imaginaba nomás, ¿cierto? Imagínense ustedes un mundo sin luz, pero qué hermoso que cuando Dios creó el universo, todo lo hizo con un orden y todo lo hizo de una manera tan especial que lo primero que hizo fue encender los bombillos. Dijo, no vamos a ponerle a esto luz para empezar a desarrollar toda una creación. El hermanito John Rafael nos ha dado unos estudios sobre eso, ¿cierto? Los miércoles. Ahora, ¿qué creó Dios en el cuarto día? Sí, claro, o sea, Dios creó los cielos y la tierra, pero de lo primero que la Biblia dice que Dios dijo que hizo, ¿qué fue? Pues la luz, ¿cierto? Ese fue el orden. Exacto, esa fue el orden de Dios. Ahora, miren esto. La Biblia dice que Dios en el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. Todo eso lo creó en el cuarto día. Ahora, ¿con qué propósito los creó? Cuando usted lee, vamos a leer Génesis 1, 14, ahí vemos algunos propósitos. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Primer propósito, para separar el día de la noche. ¿Cierto? Si no hubiese luna, si no hubiese sol, pues no sabríamos cuándo es de día, cuándo es de noche, ¿cierto? Dios lo creó de esa manera. También para que sirvan de señales para las estaciones, días y años. ¿Cómo contamos nosotros el tiempo? ¿De acuerdo a qué? ¿Cierto? A esta creación de Dios. Pero ojo a lo que sigue, porque esto es una manera esto es como una ilustración para el tema que tenemos hoy. Y sean por lumbreras, ojo, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Cuando Dios creó en el cuarto día el sol, la luna, las estrellas, tenía varios propósitos y uno de ellos era ¿para qué? Para alumbrar, para alumbrar. ¿De día qué nos dejó el Señor? El sol, bueno, todos lo sabemos. Aquí son muy inteligentes todos. Y de noche, pues una luz un poquito más pequeña, pero también sirve, ¿cierto? Cuando usted va de noche, sobre todo en el campo, y hay una luna llena, ayuda mucho, al menos para que uno logre ver algo por ahí, ¿cierto? Ahora, Dios dentro de su creación hizo cosas, hermanos, que uno se queda sorprendido. Por ahí estaba leyendo que Dios a Júpiter le creó 95 lunas. ¿Y sabe cuántas le hizo a Saturno? El planeta que tiene el anillo así. 274. Bueno, la Biblia dice que todo cuanto quiso ha hecho. Algún día me gustaría preguntar eso al Señor, ¿cierto? ¿Por qué hizo tantas cosas por allá? Todo tiene un propósito, todo tiene algo que muchas de esas cosas no sabemos. Ahora, lo que quiero decir con todo esto
es que a nuestro Dios le gusta la luz. ¿Sí o no? Le encanta la luz. Es más, Dios es luz. Así como Dios es amor, así como Dios es santo, la Biblia dice que nuestro Dios es ¿qué? Es luz. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leer Salmo 27.1. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. También en Juan 8:12, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué nos dice primera de Juan 1:5? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, cuando usted y yo decimos o leemos en la Biblia de que Dios es luz, ¿eso qué significa? ¿Qué significa de que Dios sea luz? Yo creo que a veces es muy fácil explicar que Dios es amor, es muy fácil explicar que Dios es santo, pero que Dios es luz, ¿cómo así? Podemos decir lo siguiente, cuando decimos que Dios es luz, eso significa de que Dios no se mezcla con el pecado, que no hay contaminación en él, que no hay ningún indicio de justicia, de injusticia, que Dios es totalmente transparente, sin ninguna iniquidad, sin reservas y que Dios no tiene nada que ocultar. Eso más o menos podemos decir explicando lo que significa de que Dios es luz. Ahora, ¿y para qué digo todo esto? ¿Recuerdan el estudio que empezamos hace ya unos días atrás? Un estudio que quisimos titular Continuamente. Los que pudieron estar esa noche acá, de pronto lo recuerdan un poquito. Quise decir esto a manera de introducción porque resulta, amados hermanos, que en el tabernáculo habían algunas cosas que los sacerdotes debían de ejercer y de hacer continuamente. En el estudio pasado vimos uno, que era el incienso. Los sacerdotes debían de quemar incienso continuamente. Todos los días, mañana, tarde, quemen incienso. Y a eso le pudimos extraer una aplicación. Pudimos decir que eso nos hablaba de la adoración continua. El cristiano, Dios lo diseñó para que adorara continuamente. Pero resulta de que dentro del tabernáculo también había algo que se debía de hacer continuamente. Y con este estudio y con esta introducción ya creo que ya todos saben. ¿Qué creen que era? Había una iluminación continua. Vamos allá un momentico, que este es el texto para hoy, Éxodo 27. Éxodo 27. A ver, me voy a basar en este reloj porque aquí él se frenó y preciso a las 7. Vamos a ver. Éxodo 27, 20 y 21. Miren esto tan precioso. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Se dan cuenta de algo aquí, hermanos? Dios quería luz constante. Así como creó el universo, el sol no se apaga, ¿cierto? Por ahí sí dicen que hay algunas estrellas que se están apagando, pero nuestro sol sigue ¿qué? Brillando. La Biblia dice que mientras que la tierra permanezca, no cesarán el día, la noche, el frío, el invierno. O sea que Dios nos ha prometido sol hasta que Él ya lo determine al final, ¿cierto? Pero hay algo aquí, amados hermanos. Dios quiso que en el tabernáculo siempre hubiese
luz. A Dios le encanta la luz, porque Él es luz. Él quería lámparas siempre encendidas, lámparas que siempre brillaran. Y hay algo aquí bien interesante. En el versículo 20 que acabamos de leer ahí de Éxodo, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Era responsabilidad de quién que esas lámparas permanecieran encendidas? No, ahí dice del pueblo. O sea, los hijos de Israel debían proveer el aceite. Los sacerdotes debían de estar surtiendo los lampararios, como se decía antes, ¿no? ¿Y quién daba la provisión del aceite? Pero si lo analizamos más de raíz, ¿quién provee realmente todas las cosas? Miremos un texto en Deuteronomio 8, 7 y 8. Ojo a esto. Deuteronomio 8, 7 y 8. Esta fue una de las cosas que Dios le dijo a la nación de Israel cuando fueron a entrar a la tierra prometida. Miren esto. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y ojo al siguiente. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dios es el que provee, ¿cierto? El que daba los árboles, el que hace, ¿cierto? Que la tierra produzca. Los hombres sencillamente tenían una tarea, extraer el fruto de los olivos. ¿Y qué tenían que hacer con él? Ahí lo leímos, machacarlo. Bueno, ¿ellos qué hacían? ¿Qué hacían los israelitas? Ejercían una presión sobre ese fruto y a veces lo que hacían era montar piedras muy pesadas para que el olivo sencillamente arrojara el aceite. Ellos ya tenían unos recipientes y era un aceite muy puro. Aceite, lo llamaban aceite virgen de oliva. Ahora, ese aceite tenía varias funciones. Cuando usted y yo nos metemos a estudiar el Antiguo Testamento, con ese aceite hacían muchas cosas. ¿Quién de ustedes recuerda al menos una cosa? A ver, estudiosos de la Biblia. Muy bien, por ahí dijeron. ¿A quiénes ungían? Reyes, profetas y sacerdotes. ¿Cierto? Tomaban un recipiente con ese aceite y cuando iban a encomendar a un hombre a alguno de estos oficios, sencillamente derramaban aceite sobre la cabeza de estas personas. Si yo hubiese sido sacerdote en ese entonces, ese aceite se hubiera deslizado facilísimo. O no sé, de pronto se me hubiera enredado en esta cabellera. Bueno, pero había algo también que hacían con el aceite. Dice la Biblia que era también una ofrenda. El aceite lo usaban como una ofrenda, ¿cómo era que llamaba? De libación era. Eh, una ofrenda delante del Señor. En Levítico 2 aparece. Y había algo también muy especial. Con el aceite ungían no solamente personas, sino también, ¿qué más? El tabernáculo. Muy bien, hermanita Cecilia. Ungían el tabernáculo y ungían todo el mobiliario. La Biblia lo registra. Todo eso lo ungían con el aceite. Ahora, aquí había otro uso de ese aceite. Lámparas que se requería de aceite puro para que el tabernáculo permaneciera iluminado. Y era responsabilidad entonces del pueblo y de los sacerdotes. Ahora, tristemente, con el pasar del tiempo, la luz en ese tabernáculo se fue ¿qué? Apagando. Y yo quiero que miremos un poquito un texto que está en Primera de Samuel, capítulo 3. Este texto cuando lo leí me impactó tanto, porque usted va a ver como un orden o un proceso descendente de una vida que se apaga, de una vida que va menguando. Miren esto, tal vez en otro estudio podamos profundizar más ahí, pero en 1 Samuel, 3:1 dice, y el joven Samuel
ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? Empezó la luz, ¿qué? A atenuarse, ¿cierto? En aquellos días no había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando ¿qué? La luz, ¿qué pasa con la luz en los ojos de Elí? Empezaron a fallar, ¿cierto? Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Otra luz que se estaba apagando. Y miren la tercera, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Tremendo, tremendo. Cosas que usted y yo podemos extraer y ver en este texto. La palabra de Jehová empezó a escasear. Los ojos del sacerdote Elí comenzaron a oscurecerse y no podía ver. Y finalmente dice que la lámpara de Dios se empezó a apagar. Este es el orden descendente de una vida que empieza a apagarse. ¿Y saben por qué? Porque ya no se le proporciona combustible. La palabra del Señor escasea. ¿Y saben algo, hermanos? Hoy en día es triste ver cómo en las iglesias abundan las Biblias. A ver, ¿cuántas Biblias tenemos nosotros en nuestras casas? El de menos tiene una o dos, pues, ¿cierto? Tiene el del hermanito, tiene el de la esposa, tiene el de los hijos, ¿cierto? En mi casa hay como 5 o 6 Biblias, no sé si hay más, pero hay hartas Biblias. Tenemos Biblia en el celular, tenemos Biblia en la tablet, en el computador, ¿sí o no? Tenemos predicaciones, tenemos expositores. Hay mucha abundancia de palabra, pero a la vez es como que si escaseara la palabra. Sucede, ¿cierto? Muchos lugares sucede. Y todo sucede, hermanos, porque no hay un deseo para pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y a veces ahí es donde está el problema. El problema muchas veces de nuestra lámpara que empieza a apagarse es que ya no tenemos amor ni pasión por este bendito libro. Y empezamos, ¿cierto?, a hacer ciertos intercambios. Es más fácil pasar una noche frente a un televisor o viendo TikTok o entretenidos en otras cosas o viendo un partido o jugando o inclusive durante el día, y no estamos pasando tiempo con la bendita palabra de Dios. ¿Y qué sucede? La lámpara se empieza a apagar, apagar. Y hoy quiero que de una manera rápida, tal vez de a 5 minutos en cada punto, podamos ver 3 cosas bien importantes, muy importantes, que este texto de Éxodo nos va a arrojar. Y el primer punto, todos son con la letra C, para que no los memoricemos, fácil, es el combustible. Lo primero que usted y yo debemos de tener en cuenta en cuanto a nuestras lámparas es el combustible. ¿Qué hay que hacer para mantener una iluminación continua? Es necesario estar abasteciendo, ¿cierto?, de combustible, pues la luz. Ahora, Dios la provee, pero es necesario que usted y yo seamos muy disciplinados en extraer ese combustible. Y para eso se requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. No es solamente el hecho de que ya tengo a Cristo, de que ya el Espíritu Santo mora en mi vida, de que yo ya asisto a una iglesia de sana doctrina. No, esto es un trabajo. La Biblia dice en Filipenses 2:12, la segunda parte. Esto sí quiero que lo leamos. Filipenses 2:12, la segunda parte. Ocupaos. Cuando dice de ocupaos, ¿a qué hace referencia la Biblia? ¿A un qué? A un trabajo. En vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El que sigue, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, perdón, yo aquí leí así, resplandecéis como luminares en el mundo. 16, la primera parte. Asidos de la palabra de vida. Ahí está el combustible. Usted y yo, usted y yo queremos brillar, usted y yo queremos alumbrar, usted y yo queremos que nuestra lámpara permanezca encendida. ¿Cuál es el combustible? Asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa asidos? Agarrar, echar mano con intensidad, sujetar, no soltar. Hay, exacto. Ahora, para que exista fuego, ¿qué se requiere? Se requieren al menos 3, 4 elementos, dicen por ahí, ¿cierto? Se requiere obviamente de un material, ¿cierto? Que pueda encender, material combustible, oxígeno y un agente que encienda la llama, ¿cierto? Un fósforo, una candela, todo eso. Y yo creo que todo eso nos habla del obrar del Espíritu Santo a través de la palabra en la vida de una persona. Si uno hace la comparación, a eso se refiere. Ahora, puede que los elementos estén, pero puede que la mecha esté mojada. Puede que la leña esté verde o también esté mojada. Puede que nos preguntemos como Isaac, Padre, he aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero? Puede que nos pase algo similar, ¿cierto? Que le preguntemos al Señor, bueno Señor, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, pero ¿dónde están los candelabros? ¿Dónde están los recipientes? ¿Dónde estamos nosotros? Tal vez estemos ahogando la palabra, así como dice la Biblia, ahogándola como en la parábola del sembrador. ¿Saben por qué no dio fruto algunas de las semillas en la parábola del sembrador? Porque la palabra, la semilla fue ahogada. Así lo dice la Biblia. La palabra se puede ahogar. Por allá Mateo dice, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud o debajo de la cama. ¿Dónde se pone una luz? En un lugar alto. Mire, en ese entonces no habían lámparas, no había electricidad. La única luz que había era ¿qué? ¿Cierto? Eran pequeñas lamparitas con aceite y las ponía en un lugar alto para poder que brillara o alumbrara el lugar. Y resulta que pues a nadie se le iba a ocurrir tomar una lámpara de esas, sabiendo que está todo oscuro, y no, metámosla bajo esta mesa. ¿Para qué sirvió una lámpara ahí debajo de la mesa? Alguien decía una vez que cuando la Biblia habla de la cama, que ninguno toma la lámpara y la mete debajo de la cama, habla de la pereza. Muchas veces no brillamos, no alumbramos por pereza. Y cuando dice que la luz es tapada con el almud era una medida que usaban para medir los granos y eso habla ya del trabajo, de la mucha ocupación. A veces el cristiano no brilla, no alumbra por eso. O mucha pereza o mucho trabajo. Y se nos olvida brillar. Se nos olvida pasar tiempo con la palabra, que es el combustible que usted y yo necesitamos. Tal vez, hermanos, sea hora de pedirle al Señor su fuego para que venga y consuma el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que está alrededor de la zanja. ¿Se acuerdan de eso? De Elías. ¿Cierto? Hay que pedirle al Señor eso, pero también es responsabilidad suya y mía. Pablo le dijo a Timoteo, aviva qué? El fuego del don que hay en ti, que te fue dado, ¿cierto? Por la imposición de mis manos. ¿Qué tenemos que hacer? Avivar ese fuego. ¿Y cómo se aviva? Con combustible. ¿Cuál es el combustible? Con la palabra de Dios, con una comunión con Dios. Ese fuego debe arder, según la Biblia, continuamente. Bueno, hay un segundo punto y en este me gasté, no, sí voy bien. Tranquilos, no hay mucho afán, ¿cierto? Bueno, al menos yo. No mentiras, también tengo afán. Hay un segundo punto y tiene que ver con el hecho de que una llama no solamente necesita combustible, sino que una llama genera ¿qué? Calor. Calor.
Y ustedes saben que el calor es una fuente de atracción. Cuando hay luz, cuando hay calor, eso genera atracción. No sé si han visto muchas veces en la calle, hay unos animalitos que de tiempo en tiempo aparecen, que cuando hay una lámpara encendida, eso se amontonan, ¿cierto? Si usted quiere en su casa, por ejemplo, en la época donde a veces sale mucho zancudito, que salgan, apáguele la luz y enciéndale una luz más afuera. Y ellos van a correr hacia la luz, porque el calor es una fuente entonces de atracción. Ahora, generar fuego en la actualidad es muy fácil, ¿cierto? Generar fuego hoy en día es muy fácil. Para encender una estufa, qué fácil. No era como antes, cuando no habían fósforo, no habían inventado la candela, no habían inventado la electricidad. ¿Cómo le tocaba a la gente? Unos palitos, unas piedritas. No, yo creo que uno ahí se echaba la vida aprendiendo eso, ¿cierto? Y usted lo prendía y no lo deje apagar, pues, porque qué lidia para volver a encender eso, ¿cierto? Imagínese uno caer, por ejemplo, por ahí en una isla solitaria y bueno, ¿y cómo va a prender fuego? Mijo, así como vio en las películas, troque piedras hasta que se prenda eso ahí. Ahora, hoy en día, si no, encender un interruptor, prender un botoncito, una candela, ahí hay fuego de una vez. Ahora, el calor atrae, la luz atrae. Hace algunos años estábamos nosotros en la finca donde mi papá y en ese entonces todavía la finca no tenía energía eléctrica. Y habían unos hermanos que iban a la finca de tiempo en tiempo a estarse una semana o 2 semanas porque ellos trabajaban con unos bejucos y hacían unos canastos. Ahora se acuerda, hermano Manuel, la familia. Y yo recuerdo que había uno que no había visitado la finca donde nosotros y ese día se dejó coger de la tarde. La finca era bien lejos y era difícil conseguir esa finca porque no tenía muchos vecinos cerca. Y este muchacho lo agarró la noche, en ese entonces no había celulares, nada de eso. O sea que estamos como viejitos ya, Jorge. Y resulta, bueno, yo creo que apenas lo estaban inventando. Y resulta, hermanos, de que este chico eran las 6, 7 de la noche sin aparecer. Y el papá preocupado, bueno, este John, qué hombre, nada que llega, se va a perder, se va a embolatar, le va a tocar amanecer para en un monte. Y resulta de que teníamos una lamparita encendida en un corredor. Y él dice que eso fue lo que lo guió. O si no, le hubiera tocado amanecer por ahí en un monte. Él vio la lamparita a mucha distancia y se fue hasta que llegó ahí. Y eso fue lo que lo guió, ¿cierto? Ustedes han notado, hermanos, que entonces la luz atrae. La luz atrae. Miremos un ejemplo en Hechos 16. Miren esto. Esta es la historia cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos, ¿qué estaban haciendo? En medio de su dolor estaban cantando, estaban de una u otra manera evangelizando. Pero mire algo que me llamó la atención, versículo 28, Hechos 16, 28. Más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo creo que ya muchos conocemos la historia, ¿cierto? Estaba Pablo y Silas en la cárcel cantando, ellos habían sido azotados por causa del evangelio, hubo un terremoto, las celdas se abrieron y resulta de que pues todo el mundo, pues uno se imagina, van a aprovechar para escaparse. En ese entonces, si un carcelero dejaba volar un preso, él tenía que pagar con su vida. Por eso, ese carcelero se iba a quitar la vida. Sacó su espada, se iba a suicidar. Y cuando Pablo percibe eso, le dice al carcelero, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, ¿qué? Ojo a esa frase. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postó a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre pidió luz y recibió la luz del Evangelio. Este hombre no podía ver nada, pero sí pudo escuchar el mensaje de salvación
y fue atraído por la luz de Cristo. El que pensaba que era libre, que era el carcelero, era esclavo de sus propios temores, pues aún se iba a quitar la vida. Los que estaban presos se volvieron libres por el poder del Evangelio. Se dan cuenta que la luz, el calor, atrae. ¿Cómo atrajo a este hombre? Dice ahí el mismo texto en el 25 que estaban en oscuridad. Dice que era la medianoche, pero a medianoche. O sea, en tremenda oscuridad. Pero ¿qué tenía Pablo y Silas? La luz del Evangelio, la luz interna del poder del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que, ¿qué? Lo que atrajo a los demás presos. Esa luz de Cristo atrajo a los presos y por eso no se volaron. Por eso ninguno se escapó. Usted y yo nos damos cuenta de lo que puede hacer el Evangelio, hermanitos. El Evangelio, cuando se vive, el Evangelio cuando se predica correctamente, atrae, atrae. Cuando los cristianos mantenemos la antorcha encendida y publicamos el mensaje de salvación, podemos ser luz y testimonio para que otros conozcan del Señor Jesucristo. Amén. La luz que Dios demandó que fuera permanente en el tabernáculo, ahora Dios la exige a la iglesia también permanente para que ilumine el mundo. Bueno, tercer y último punto. Tengo 2 minutos. No, mentira. Ustedes me van a regalar ahí un ratico nomás. El tercer punto es la confrontación. ¿Cuál es el primero? El segundo, calor. Y el tercero, la confrontación. ¿Cómo así que la confrontación? Apocalipsis 2:5. Este versículo lo leímos esta semana aquí, el domingo. Apocalipsis 2:5. Mire lo que el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué dice el Señor que va a quitar? El candelero. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo no sé, amado hermano, amada hermana, cómo está su faro en el día de hoy. No sé cómo está su llama. No sé cómo está su pasión por Dios. Tal vez no sea lo mismo que antes. No sé si no tiene la misma motivación que tenía al principio. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo era al inicio de nuestra vida cristiana. Eso lo hemos dicho acá en la iglesia, ¿cierto? Ese amor por la palabra, ese deseo por ir a la iglesia, ese deseo por orar, esa sed por testificarle a otros, ese anhelo por brillar, ¿cierto? No cerrábamos la boca. Pero resulta de que con el pasar del tiempo, a veces esa luz, ¿qué? Empieza a menguarse, se empieza a apagar. Y hay una advertencia muy fuerte en Mateo 6:23, que es una aplicación ahí, cuando la Biblia dice que la luz que puede haber en alguien es solo tinieblas. Hablando de la lámpara del ojo, hablando de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Y el Señor lo dijo así. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y es como una aplicación que uno puede sacar de esto. ¿Cómo será que a causa de pronto de nuestro testimonio, tal vez otros no quieran seguir al Señor? Recordemos que el calor es atractivo, la luz atrae. Pero si la luz que hay en usted, que hay en mí, son tinieblas, eso la gente lo rechaza. ¿Saben ustedes que eso es la razón número uno por la cual la gente no quiere seguir a Cristo? Por el mal testimonio del cristiano. La gente no quiere seguir un evangelio liviano. La gente se identifica con un mensaje que es auténtico, con un mensaje que es real.
Y, o sea, no puede ser que yo trate de hablarle a otro y que otro diga, no, pero ¿usted de qué me habla? Si es que usted vive así y así, si usted hace esto, si usted reacciona de esta manera, si yo lo he visto en estas condiciones. Y venía a mi mente un texto que alguna vez también lo habíamos leído acá, de Lot. Y hay algo que yo quiero que resaltemos acá, ya terminando, Génesis 19. Génesis 19, versículos 12 y 14. 12 al 14. Recuerden, ¿cierto? La escena. Los ángeles aparecen allá en Sodoma y Gomorra y le dicen a Lot, Lot, salga, que esto va a ser destruido. Esto el Señor lo va a acabar. Necesito que salgan ya. Y saque a su familia. Entonces Lot se va para donde su familia, esposa, hijas y yernos. Y mire lo que le dijeron, bueno, miremos acá el contexto. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. 14. Entonces salió Lot y habló ¿a quién? A sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Por qué no tomaban en serio a Lot? Como que Lot empezó a hablarle a los yernos, bueno, pues muchachos, vámonos que esto va a ser destruido. Y, ay, Lot, qué buen chiste. No, usted sí, bueno, usted a toda hora con, imagínense. Y qué pesar, porque la única luz que le brilló a los yernos y a toda esa ciudad fue la luz del fuego del juicio divino, que los consumió a todos. Hermanitos, tal vez en esta noche sea el momento para que usted y yo hagamos lo que el Señor recomienda en Apocalipsis. Puede ser, si usted hace una evaluación ahí en su corazón y sabe que de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, usted está bien delante de Dios, gloria a Dios, está bien. Pero si al hacer la evaluación deduce que su luz viene menguando y que todo lo contrario, a causa de pronto de un mal testimonio, otros están tropezando, la Biblia dice arrepiéntete, pero también dice recuerda de dónde has caído. ¿Y qué más dice? Y haz las primeras obras. Evaluemos hoy nuestro corazón delante del Señor, miremos en qué condición estamos. Si estamos bien, gloria al Señor. Si no estamos tan bien, usted y yo lo que necesitamos es un arrepentimiento de corazón. Recordemos ese primer tiempo, ese primer momento, cuando usted y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo. Eso es como cuando la persona está enamorada, ¿cierto? Que, ay, yo he visto a los enamorados. Bueno, yo también lo he vivido, ¿cierto? Y el enamorado, eso es un chocolate, una flor. Yo no sé dónde saca uno tanta plata de enamorado, pero eso es uno dele y dele. Pero hay que un deseo por estar agradando a la otra persona. No sea que con el paso del tiempo la velita se vaya derritiendo y se vaya acabando. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.